al embajador de Rusia, Vladimir Sáenz, y quisiéramos darle la bienvenida para Noticias RCN y también para NTN 24. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es un placer de estar aquí con usted nuevamente. Muy bien, bueno, embajador, lo primero que queremos preguntarle es, bueno, sobre esta situación que está ocurriendo con los aviones rusos que llegaron a Venezuela. Tenemos entendido que también llegaron equipos militares, que son 99 militares rusos que también, bueno, entraron al país. Quisiéramos saber si eso es cierto, qué clases de equipos trajeron, si trajeron armas, es decir, más que todo para que nos aclare esta situación que se ha dejado ver, bueno, en la prensa nacional y también en los expertos en materia militar. Claro. Bueno, desgraciadamente es otra oportunidad que nos vemos en medio de un alboroto mediático que se hace a raíz de la presencia de unos aviones rusos acá. Igualmente, como le estaba declarando la vez pasada, en diciembre del año pasado, no es nada raro de que estén aquí unos aviones rusos. Bueno, en esta situación aún menos, porque estos dos aviones que llegaron el sábado pasado a Venezuela, uno fue el avión que trajo un personal, unos especialistas rusos que vinieron acá en el marco de los contratos y de los acuerdos que tiene Rusia y Venezuela de la cooperación técnico-militar. Y esta cooperación, como ustedes seguramente se acuerdan, empezó hace casi 12 años, porque en el año 2006 los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de que ya no era posible una cooperación militar entre Venezuela y los Estados Unidos. Por eso el gobierno de Hugo Chávez tuvo que buscar otras fuentes para comprar armamentos. Y Venezuela compró una cantidad de equipos militares a Rusia, y ya que esos equipos son muy sofisticados, ¿quiénes mejor conocen estos equipos que los rusos que han producido estos equipos? Pero ¿qué vinieron a hacer en esta oportunidad, sobre todo en esta coyuntura política que está viviendo el país? Se ha hablado que pudiera considerarse incluso como una provocación. Incluso la Asamblea Nacional hace pocos minutos estuvo discutiendo el tema de la llegada de estos aviones rusos y también de estos equipos militares, y ha rechazado la presencia, sobre todo por la coyuntura política que estamos viviendo en este momento en el país. ¿Qué vinieron a hacer específicamente? Lo que vinieron a hacer es asistir a los militares venezolanos a dar el mantenimiento a los equipos que, tal como había mencionado ya, Venezuela había comprado a Rusia hace un tiempo. Bueno, es bueno que usted está mencionando este asunto de que este caso fue discutido en la Asamblea Nacional, porque yo, por ejemplo, leí algunas declaraciones de los diputados de la Asamblea Nacional, y me sorprendió que ellos estaban rechazando la presencia rusa, diciendo que era una violación de la soberanía de Venezuela, pero raramente no se han pronunciado en lo que se refiere a las múltiples amenazas de una agresión militar contra Venezuela. Yo creo que en este caso, pues la atención tiene que ser prestada a este asunto de que de parte de los Estados Unidos ya varias veces habían sido mencionadas las opciones militares para resolver la crisis venezolana. Y yo creo que los diputados de la Asamblea Nacional deberían preocuparse por las amenazas de una agresión militar
contra su país. Lo que se ha dicho específicamente, embajador, dentro de la Asamblea Nacional es que se necesita el aval incluso del Parlamento venezolano legítimo para que pudieran venir estos equipamientos militares, estos militares rusos a Venezuela. Ellos han dicho que tiene que ser avalado por la Asamblea Nacional. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, en este caso lo único que puedo decir es que desgraciadamente en este país que a mí me gusta mucho y donde yo he trabajado muchos años, ahora hay una situación de una crisis política cuando hay una orden del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce a la Asamblea Nacional. Por eso, de todas maneras, no era posible tener el aval de la Asamblea Nacional si Asamblea Nacional no tiene los poderes según la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que todo este asunto de una controversia entre los diferentes poderes de la República Bolivariana de Venezuela es un asunto que debe ser tratado por los políticos venezolanos y debe ser tratado alrededor de una mesa de diálogo. Claro, pero incluso se dice, está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo que nos decían los diputados a la Asamblea Nacional, que para poder ingresar de alguna manera estos equipamientos tiene que estar avalado por el Parlamento venezolano, que ha sido legítimamente electo por más de 15 millones de ciudadanos. Eso es lo que nos han dicho. No, claro que el Parlamento fue legítimamente elegido en diciembre de 2015 y eso lo sabemos perfectamente bien. Pero lo que pasa es que el gobierno legítimo de Venezuela se siente amenazado por esas menciones de la opción militar que se escucha desde los Estados Unidos y por eso el gobierno sí quiere tener el poder disuasivo para contrarrestar estas amenazas de una agresión. Por eso, en el marco de los acuerdos bilaterales, los especialistas rusos vinieron a Venezuela para prestarle ese apoyo, esa asistencia a los militares venezolanos. Ahora, ¿es cierto que se han instalado algunas bases misilísticas rusas en territorio venezolano? Claro que no. Igualmente que este avión que llegó, el carguero, no trajo ningún tipo de armamento. Muchísimas gracias entonces al embajador de Rusia, Vladimir Zaemsk, por acompañarnos una vez más para Noticias RCN y también para NTN 24. Muchas gracias, embajador. Gracias a usted. Que le vaya bien. Igualmente.